Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la saga de Profesor Layton, en esta ocasión con Layton Brothers Mystery Room. Este título es un spin-off que salió en 2012 en Japón, exclusivo para móviles, Android y iOS. Supuestamente se planeaba para la Nintendo DS, pero hubo cambios en el desarrollo, cambiando los personajes y la plataforma. Este juego es interesante. No sé qué tan popular sea, casi siempre veo a gente hablar de los juegos principales, pero también al parecer muchos conocieron Layton por este juego. De hecho, este es el único juego que yo derechamente compré y jugué en mi teléfono. Antes de empezar, primero, voy a spoilear todo el juego en esta reseña para que sepan. Segundo, el gameplay aquí no es mío, es de otro canal. También, al ser un spin-off y no tener casi nada que ver argumentalmente con los otros, no es necesario conocer la franquicia para entender el juego o este video en cuestión, ¿de acuerdo? Así que echémosle un vistazo a Layton Brothers Mystery Room. Visualmente el juego se ve bien, muy buenos sprites tanto para los personajes como para los fondos, además de que el diseño de personajes de Level 5 sigue siendo genial y muy reconocible. Su punto débil es el 3D. Verán, aquí debes explorar escenas del crimen, por lo que tiene sentido que sean en 3D, para verlas mejor. Pero es un 3D que deja que desear, con modelados de bajo poligonaje y texturas simplonas. Ahora, esto puede justificarse al ser un juego para móviles de la época. No soy experto en títulos para teléfono, pero asumo que los dispositivos de esos años no eran lo suficientemente poderosos para un 3D mucho mejor que este. Que está bien. O sea, gracias a eso mi teléfono puede correr este juego porque esta cosa es un ladrillo. En cuanto al audio, me gusta mucho el soundtrack. Es el más diferente de la saga, al ser más orientado al jazz. Supongo que para calzar con el aire policial del juego. Si bien no son muchas canciones, me encantan. Otra cosa a mencionar es que no hay voice acting o cutscenes animadas. Asumo de nuevo que es por las limitaciones del sistema de esa época. Al menos hay cutscenes ilustradas que lucen bastante bien. ¿Qué hay de la historia? Si bien este juego es canon en la franquicia, no es necesario conocer otro juego de Layton al tener su propia trama y elenco de personajes. La historia es básicamente Lucy Baker, alguien nueva en la estación de policía de Scotland Yard, y es asignada como ayudante de Al Fendi Layton, hijo de Herschel. Al fin un hijo biológico, ya era hora de que dejara de adoptar, aunque tampoco nunca se menciona a su madre, en fin. El juego en un comienzo es resolver casos policiales, teniendo una estructura episódica, para luego volverse más lineal, debido a que los últimos casos están unidos a un misterio mucho más grande. Comencemos con las cosas que me gustan. Primero, todos los casos son buenos. En cada caso hay tensión al involucrar casi siempre homicidio, y ser un misterio interesante por sí mismo, a diferencia de Lady Layton en donde eran aburridos como dije en mi video anterior. Asumo que dije eso porque por alguna razón tengo recuerdos borrosos de ese video. La mayoría posee algún elemento raro, como por ejemplo, el primer caso es una chica asesinada y su mano termina dentro de un sándwich. U otro caso que es un asesinato en plena obra de teatro. O un arqueólogo muerto donde supuestamente su cadáver se levantó a atacar a otros. Cada uno de estos teniendo una explicación lógica. Los plot twists tienen sentido y son entretenidos. Siguientes son los personajes.
Algunos no poseen mucho tiempo en pantalla, teniendo una caracterización casi nula por desgracia, pero en cuanto a los importantes, son muy buenos. Lucy Baker sigue el arquetipo de la chica algo torpe pero alegre. Sin embargo, ella posee una evolución como detective a lo largo del juego. Al inicio es más Alfendi quien deduce mientras ayuda a Lucy a deducir, para después ella aportar más y más a las investigaciones. Incluso en el caso 8 ella debe resolver un caso por sí misma, al Alfendi estar secuestrado. Luego está Alfendi Layton, alguien bastante calmado, inteligente y educado. Aparentemente, ya llegaremos a eso. La química que tienen estos dos es muy buena. Sus interacciones son muy creíbles y ayuda a humanizarlos. Bueno, interacción entre los tres para ser más preciso. Alfendi sufre de un trastorno de identidad disociativo, o sea, posee dos personalidades, esta última siendo radicalmente opuesta a la anterior. Es más agresivo, sarcástico y egocéntrico. Este es el gran misterio en un inicio. ¿Por qué Alfendi sufre de esto? Y en cada caso nos dan un poco de información de su pasado, hasta llegar al caso 6, donde de ahí en adelante todos los casos están conectados, involucrando al caso de hace 4 años, el asesino de las piezas de rompecabezas. El drama que Alfendi tuvo con sus antiguos compañeros Hilda y Justin, y el caso final es similar a lo ocurrido en ese mismo lugar 4 años atrás, siendo Alfendi el principal sospechoso, siendo que él al parecer también mató a alguien más, en ese mismo caso en el pasado. Hilda es una chica algo testaruda y dedicada a su trabajo. Fue una compañera fiel de Alfendi en su tiempo, pero le impactó lo ocurrido en el pasado, desconfiando de Alfendi desde ese momento. Misma situación por la que pasa Lucy en ese instante. Diane, pese a no aparecer mucho, posee una personalidad manipuladora y maniática, pero inquietamente calmada. Es una buena antagonista, hasta que le vuela los sesos, cometiendo crímenes por la muerte de su padre, yendo tras Alfendi, porque cree que él era el policía que trabajaba con su padre al cual eventualmente traiciona, y evidencia de eso tiene para sospechar. Por supuesto, Alfendi es inocente de todo, fue Justin. Al principio es el típico jefe de policía rudo pero que se preocupa por otros, siendo algo tranquilo en ocasiones. Motivos tenía para cometer esos crímenes, no pudiendo soportar la presión de que quizás lo descubrieran algún día, queriendo acabar con todo, con el padre de Diane y Alfendi, al estar más cerca de la verdad, cosa que se repitió en el presente. Este caso es genial, bueno, todos lo son, pero este cierra con broche de oro el juego. ¿Qué hay de las cosas que no me gustan? Bueno, primero, si bien me gustan los personajes importantes del juego, los secundarios en los casos llegan a ser de ok a meh. No poseen mucho tiempo en pantalla, pero al menos sus interacciones con Alfendi y Lucy añaden algo. Siguiente, si bien es comprensible porque Justin hizo todo, no recuerdo que se explique por qué decidió trabajar con el asesino de las piezas de rompecabezas en primer lugar. ¿Soborno, amenazas, algún beneficio o algo? Eso creo es lo único débil del personaje. Por último, no soy un experto en psiquiatría, pero verán, este juego, al igual que otras obras de ficción, no suelen retratar correctamente el trastorno de identidad disociativo. ¿Por qué? Cuando una personalidad está en control, la otra está ausente o dormida. Por eso cuando esta otra es la que toma el control, no recuerda o sabe lo que su otro yo estaba haciendo, creando lagunas mentales. Aquí no es el caso. Cuando una personalidad de Alfendi toma el control, posee la información de lo que su otra personalidad hacía. Creo eso no es ser muy fiel a su supuesto trauma. De nuevo, no soy súper experto en el tema. Si alguien posee más conocimiento y quiere informarme, tiene la libertad de hacerlo en los comentarios.
A pesar de sus errores, Mystery Room sigue siendo una buena historia. Sus personajes importantes, casos interesantes, conflictos, drama, están bien hechos. Es mi segunda historia favorita en la franquicia después del Futuro Perdido. Pasemos al gameplay. Es bastante diferente a los otros juegos, cosa entendible al ser un spin-off. Presentan un caso, a los sospechosos y sus declaraciones. Luego puedes investigar si quieres la escena del crimen, más o menos. Verán, Al-Fendi posee la Mystery Room, que le permite replicar prácticamente la escena del crimen, pudiendo investigar sin siquiera salir de su oficina. Después debes resolver pequeñas incógnitas que quedan sueltas, como por ejemplo que no se encontró el arma homicida, o algo anormal en el lugar, deduciendo ya sea respondiendo ciertas incógnitas o seleccionando la evidencia correcta. Resuelves todo y das con el criminal, y debes desmontar cada una de sus mentiras con evidencia, similar a Ace Attorney. También puedes examinar perfiles, evidencia o testimonios, para hablar con Al-Fendi y obtener más información o pistas, para ayudarte en la investigación. Es divertido y con una buena escala de dificultad. Suena algo repetitivo, pero no hay mucho que hacer en un género como este. Lo único diferente en el juego en ese aspecto es el caso 7, donde el objetivo es inspeccionar un lugar para dar con un pasadizo secreto, recolectando objetos y pistas para deducir dónde está. También investigar la escena del crimen es cuando se justifica el 3D, a la hora de explorar el lugar con los controles de la pantalla táctil. Todo eso funciona bien, pero sí tengo mis problemas. Primero, no hay penalización por fallar. Si te equivocas en una parte de deducción o confrontación con el criminal, no pasa nada, lo intentas de nuevo. En Ace Attorney, al fallar muchas veces obtienes un game over y debes cargar la partida. Sí, en la franquicia de Capcom el sistema de guardado es súper roto, por lo que se puede abusar de este, pero la opción de no hacerlo está ahí. Aquí incluso puedes abusar del prueba y error sin problema. Quizás alguien diga que en los otros juegos de Profesor Layton tampoco había game over. Sí, es verdad, pero existían los picarats. Con esto se premiaba al jugador si resolvía puzzles sin equivocarse. En Mystery Room hay nada similar, y es creo el mayor problema que tengo con el juego en ese sentido. Además de que los picarats desbloqueaban contenido extra, aquí hay nada. Perfiles, soundtrack, nada de eso está disponible, una lástima. Aunque quizás también se deba a las limitaciones de la plataforma en esa época, no sé. Así que el gameplay es bueno, pero no es genial. Entonces, ¿cómo nos queda Layton Brothers Mystery Room? Es bueno, no sorprendente, pero un buen spin-off de la franquicia. Me gusta bastante. En varios aspectos esto es lo que debió ser Mystery Journey. Una propuesta diferente con nuevos personajes pero bien hecho. No necesitan conocer Profesor Layton para disfrutar este juego, solo se perderán detalles mínimos. Conclusiones de la franquicia en general. Es de las más consistentes que he jugado, a decir verdad. No perfecta, pero sí mantuvieron una calidad con el tiempo. Ayudaba el hecho de que planeaban cada título con tiempo. O sea, terminabas un juego y ya te decían que venía otro en camino. Eso sí, siento que bajó un poco la calidad en la era de la 3DS. Es difícil de explicar. Pero siento que se fueron un poco por lo épico e impresionar al espectador, en lugar de no usar a veces conveniencias argumentales o dejar cosas un poco al aire. Otro detalle es que cada vez los puzzles se involucraban menos en la historia. O sea, en esta parte de la Máscara de los Prodigios deben pasar por una puerta abriendo un candado, pero es la puerta de una cerca que les llega a la cintura, solo salten sobre esta. No voy a decir que era perfecto antes, pero creo entre la caja de Pandora hasta la llamada del espectro fueron los que mejor lo hicieron en ese lado. Y luego está Lady Layton. Ese título no fue muy bueno, pero no solo poseía problemas que mencioné hace un momento, pero también tuvo sus propios problemas.
básicamente por tratar de apelar a un público más amplio, y eso rara vez funciona. Mejor enfóquense en contentar a los fans, ya saben, los que seguramente compren su juego. No me molestaría otro juego con Catriel si lo hacen bien, a decir verdad. Veremos qué hace Level 5 después. Cierto. Supongo que el tiempo nos dirá qué ocurrirá después. Y estamos listos con la franquicia. Cierto. Primero, no lo he jugado, por ende no puedo hablar de ese juego. Y segundo, siento que si hablo de ese juego también debería hablar de Ace Attorney, cosa que no sé si llega a ser la verdad. Eso sería todo. El siguiente video ya veré de qué hablo después. Si jugaron Layton Brothers Mystery Room, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.